corregirle esta. La materia se llama diseño o elementos de máquinas, ¿no? Entonces, en la parte de diseño de elementos de máquina hay tres variables que son importantes entenderlas desde el punto de vista del diseño. Desde el punto de vista del diseño se refiere a que nosotros lo que tenemos que determinar son las dimensiones de los elementos de máquina. Entonces está relacionado a la geometría. Y cuando hablamos de dimensiones de un elemento de máquina, estamos viendo si son cuerpos, tienen un volumen, es decir, tienen un alto, un largo y tienen una profundidad, ¿no? Otra variable que interviene en lo que es el diseño son los materiales. Es decir, de qué materiales se van a fabricar estos elementos de máquina. Y aquí vengo ya a hacer uso de una aplicación de materias que hemos visto en anteriores oportunidades. Oportunamente tendrán que ver ustedes lo que corresponde a lo que son elementos, más bien los materiales ferrosos y no ferrosos que ustedes han visto en metalurgia. Básicamente, los que se utilizan en los elementos de máquina, vamos a hacer más énfasis en los materiales ferrosos, es decir, que son base del hierro o el acero. Y otro elemento que interviene acá es que también debe ser, digamos, una aplicación, o es una aplicación, porque vienen ya con conocimientos que son de otras materias, es lo que se refiere al cálculo de los esfuerzos a los que están sometidos los elementos de máquina. Vale decir que yo tengo que conocer cómo se hace, digamos, un cálculo de la resistencia de los materiales. Otra materia que le sirve de apoyo o de fundamento aquí viene a ser lo básico, que es la física. También podríamos decir en algunos temas vamos a tener que hablar de algo como es la tecnología mecánica. Entonces, con esa aclaración, para que ustedes no estén, digamos, buscándole dónde yo vi eso, es algo que ya tienen que haberlo visto en las anteriores materias que ya cursaron y que obviamente aquí los van a aplicar. Y si lo van a aplicar, quiere decir de que no es un tema que lo vamos a discutir aquí en estas unidades que vamos a ver de elementos de máquina. Obviamente, todas consultas y todas las aclaraciones que ustedes tengan dudas serán debidamente, digamos, respondidas o por lo menos direccionadas a la parte bibliográfica. Entonces quiere decir de que fundamentalmente la parte en diseño de máquinas hay las variables que intervienen, que son la geometría, los materiales y el cálculo de los esfuerzos a los que están sometidos los elementos de máquina. Hay una gran parte de ahí que ya se supone que ustedes conocen cómo hacerlo, ¿no? En su debido momento veremos el procedimiento del diseño de cada uno de los elementos y vamos a ver de que asumimos ciertas variables como conocidas. Entonces, si yo asumo alguna variable, se supone que tengo que tener las herramientas para saber dónde encontrar esa información. Eso quiere decir de que nosotros tenemos que tener conocimiento de muchos medios de información que son a través de los catálogos o son a través de algunas tablas que podemos tener disponibles, ¿no?
Bien, entonces voy a... compartiendo esta pantalla, me imagino que todos la pueden ver. Sí. Sí, ingeniero. Bien, de aquí para adelante, si alguien entra muy tarde, pues ya es un problema que no corresponde a mí, ¿no? Ya estamos bien en 7:20 ya. Bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que son las uniones y tenemos un concepto general aquí. Las uniones son elementos que unen las piezas que forman las máquinas y se clasifican en dos tipos, ¿no? Como veremos enseguida. Las uniones pueden ser desmontables y pueden ser fijas. Dentro de las uniones desmontables tenemos las roscas, pasadores y las chavetas o lengüetas. Y dentro de las uniones fijas tenemos por medio de remache y por medio de soldadura. La soldadura se puede clasificar en soldaduras homogéneas y heterogéneas. En esta parte básicamente vamos a ver lo que son las soldaduras por medios eléctricos. Bueno, y el remache dependiendo del tipo de remache, pero el procedimiento, el proceso de remachado es muy parecido. Dependiendo del espesor del remache se puede usar alguna herramienta para poder realizar el remachado o muchas veces hay que calentarlo previamente para proceder a remacharlo. Dentro de las uniones desmontables, que ya lo mencionamos, tenemos las uniones por medio de roscas, tenemos los pasadores, tenemos las chavetas, lengüetas. Aquí también se pueden incluir los resortes. Y de cada una de estas vamos a hacer un procedimiento de diseño. Las uniones roscadas, que son uniones que a la vez se pueden subdividir, si queremos, de la siguiente manera. Según la posición de la hélice, si es externa, tenemos lo que se llaman tornillos o pernos, y si es interna, estarían en las tuercas. Según la forma del filete, tenemos las triangulares, redondas, trapezoidal, cuadradas. De acuerdo al número de entradas, se tiene las de una entrada, dos entradas, tres entradas. Por el sentido de giro pueden ser rosca izquierda o rosca derecha. También hay una clasificación general que se las nombra como rosca, rosca normal o rosca de grado. Es decir, en una clasificación de los pernos, por ejemplo, tenemos los pernos de grado y los pernos ordinarios. Entonces se acostumbra a decir es una rosca fina, es decir, una rosca de grado, y este es un perno con una rosca ordinaria. Es un término que utiliza en el mercado muchas veces. Uno va y compra un perno de 3/8, dice, ¿qué tipo de rosca? Te dice, ¿no? Entonces uno tiene que saber responder a qué tipo se refiere, ¿no? Bien, aquí tienen ustedes una imagen en la cual pueden ver, en este caso, por ejemplo, aquí tengo una tuerca y aquí tengo un perno. Esta es la rosca interna, esta es la rosca externa, y también pueden apreciar de que las características de este elemento sería que tiene un cuerpo, es decir, tiene una altura, digamos ahí,
y tiene una cabeza, tiene una parte que está roscada y hay otra parte que no tiene rosca, ¿no? Una vez ensamblado, o digo, montado en su sitio, el perno quedaría de esta forma, digamos. Aquí tengo dos elementos, si se quiere, son dos chapas, esta de aquí y esta de aquí, que las estoy uniendo, y se procede, digamos, a unir a través del ajuste, sosteniendo con una herramienta la cabeza del perno y con otra herramienta la cabeza de la tuerca, y se procede a ajustar. Entonces el perno se somete a tensión y estas dos piezas se unen, es decir, tienden a juntarse cada vez más. Aquí pueden ver ustedes una de las características que tienen las tuercas. Voy a ver si se lo puedo poner un poco más grande en esta parte de acá. Bien, no sé si pueden ver mejor ahí. Aquí tienen la rosca interna, tanto de la tuerca como del perno, y las características. El filete es el hilo que forman y tiene un espesor, tiene una cresta, tiene una profundidad, tiene un ángulo de la hélice o el filete, y tiene el paso, que es la distancia entre un filete y el siguiente filete, o el hilo también se dice. Tienen el ángulo de los flancos de cada una de una de las hélices, y tienen un diámetro, el diámetro exterior, que viene a ser el diámetro que no tiene ningún tipo de hilo, el diámetro de los flancos, es decir, de la cresta de la hélice, el diámetro del núcleo, es decir, el diámetro de raíz, y también tiene el núcleo, o el diámetro ya que queda por debajo de la hélice, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos diferentes tipos de tuercas o de hilo de la rosca. Aquí tienen el tornillo, esta es una rosca triangular, esta es una rosca también triangular, pero que tienen distinto ángulo de la hélice de la rosca. Esta es una rosca trapezoidal, esta es una rosca redondeada y esta es una rosca cuadrada. Y aquí está lo que le decía, por el tipo de rosca pueden ser de rosca gruesa o rosca fina. También se conoce se habla de roscas ordinarias y roscas de grado. Bien, vamos a seguir hablando en términos generales, le digo, estoy hablando acá. Las chavetas son piezas en forma de cuña, también se las conoce como cuñas, que transmiten esfuerzos entre las piezas que unen. Entre esas tenemos dos tipos de chavetas, que son las longitudinales y las tangenciales. Las longitudinales pueden estar con cabeza, sin cabeza, o también se conoce como lengüetas rectangulares o lengüetas redondeadas. Esta es una imagen para que puedan ver, no sé si se la ve bien, le he incluido esta, para ver cómo está montada la chaveta. Bien, esta parte de acá, esto de acá vendría a ser el eje, esta de aquí es la chaveta, esto de acá sería el cubo. En este caso el cubo también se conoce como macero o masa. En este caso el cubo sería un engranaje cónico, y esta parte de acá es el agujero de la chaveta en el eje,
Esta de aquí es la chaveta que tiene una longitud. Pueden fijarse esto de aquí, su longitud, tiene una altura y tiene un acabado que en este caso es redondeado, ¿no? Esto de aquí dice, esto es el eje y este es el cubo. Entonces, en esa parte va esta es la parte en que entra la chaveta. Va alojada aquí la chaveta. Y esta chaveta lo que hace es que permite, cuando este eje está girando, permite hacer una unión solidaria entre el eje y este cubo para que se pueda transmitir potencia. Si este eje está acoplado a un motor y está girando y yo a la vez le puedo acoplar por medio de esta chaveta, puedo acoplar este cubo o este engranaje cónico, el engranaje va a girar solidariamente con el eje y voy a poder transmitir potencia a cualquier otro elemento que tenga a dónde llegar, ¿no? Bien, aquí tienen una vista un poco más clara. Es parecida a esta. Esto es el cubo, esto es el eje, esta es la ranura, esta es la chaveta, esta es la ranura de la chaveta en el cubo y la ranura de la chaveta en el eje, para que la mitad de la chaveta entre al eje y la otra mitad entre al cubo. Es decir, la mitad de esta chaveta entra aquí y la otra mitad entra ahí. Ingeniero, una preguntita. Disculpe. Ahí entre estos tres elementos, ¿cuál debe ser o cuál debe tener mayor características en cuanto a dureza? ¿Los tres deben ser del mismo material, la misma dureza, o el eje debe ser más duro, más blando? ¿Cómo sería, ingeniero? Y vos estás desde el principio atendiendo las clases, ¿no? Se ve que no has estudiado lo que es chaveta. Ajá, pero tengo esa dudinga, digamos, ¿no? No, sí sé, digamos. No, a ver, ¿cuál es la finalidad de la chaveta? Transmitir la potencia. Ayuda, digamos, a la transmisión de potencia. ¿Qué más? Mucho se habla de la chaveta, funciona como un fusible mecánico. Por lo tanto, si yo me fijo en este elemento de acá y en este elemento de acá, solamente por ver su tamaño veo que lo más insignificante, vamos a decir así, viene a ser la chaveta, o lo más sencillo, lo más simple. Incluso algunas son rectas, no tienen este acabado, y hay un acero que viene rectangular, así yo lo puedo cortar a la medida que necesito y lo puedo colocar acá. Este eje necesita ser trabajado y seguramente en el eje van los rodamientos, van otros elementos y necesita ser mecanizado. Este también necesita ser mecanizado. Entonces, la chaveta, por lo general, es la que tiene menor características técnicas para que en el caso supuesto de que hubiese una sobrecarga, lo primero que llegue, digamos, a romperse sea la chaveta y no se rompa el eje ni el cubo. Pero esa es una potestad que hace el diseñador. Gracias. Bien, acá también pueden ver ustedes diferentes formas de las chavetas. Fíjense, esta está, su acabado es redondeado en los extremos. Esta de acá es con bordes rectos, rectangulares, y aquí tiene una cresta o una cabeza, que normalmente esto se hace para la facilidad del desmontaje, para poder tener algo con que extraerlo, digamos, alguna herramienta que pueda agarrar la cabeza esta y extraerlo.
y esta es la misma, pero de diferente tamaño, y esta de acá que son tipo luneta, que estas generalmente van dentro, o más bien se utilizan cuando los ejes y, por ejemplo, los engranajes van metidos dentro de una caja. El caso muy particular, por ejemplo, de los reductores de velocidad. ¿Para qué se utiliza esto? Para evitar de que los bordes, digamos, que sobresalgan de acá, en este caso, para que encaje esto aquí, esto debería de tener esta forma, ¿no? Y obviamente acá también, acá es recto. Entonces, para que encaje esta luneta aquí, para que encaje aquí, tiene que ser exactamente con la medida, digamos, ¿no? Para que no pueda quedar parte saliente en sus extremos. Dentro de los resortes tenemos los resortes de flexión, de espiral, de los resortes de compresión, los resortes helicoidales, resortes de disco diafragma y los resortes de tensión. Nosotros vamos a enfocarnos en la parte de los resortes helicoidales de compresión. Veremos en su procedimiento de diseño que son muy similares. Y por una cuestión de tiempo, lo que vamos a ver solamente son los resortes helicoidales de compresión. Bien, esta es una forma de representación de los resortes. Aquí tengo un resorte helicoidal de compresión y puedo identificar acá por ejemplo, el diámetro del alambre, que aquí lo representa con la letra D. Nosotros vamos a utilizar la letra DW. Aquí tiene una longitud, esta altura de ahí es la longitud libre, L sub 0, que viene a ser la longitud cuando el resorte está, digamos, desinstalado, es decir, está tal como voy y lo compro, digamos, ¿no? La separación entre una espira y la siguiente espira se llama paso. Esta inclinación que tiene aquí es el ángulo de la espira o el ángulo de paso. Y aquí también nosotros vamos a utilizar otro diámetro, por ejemplo, este de acá, que se llama diámetro exterior, y este que me está mostrando acá lo vamos a conocer como diámetro lo tenemos como diámetro medio, y a este de acá lo voy a tener simplemente como diámetro exterior. También tengo otro diámetro que podría ser este de acá. Y ese diámetro se conoce como el diámetro interior. Fíjense que aquí estoy mostrando y haciendo énfasis en la geometría que tiene el resorte, porque como dije a un principio, estas son variables que intervienen en el diseño. De hecho, una de las variables que yo tengo que definir que tiene que ser dato es la geometría. Es decir, cuál es el diámetro del alambre, cuál es el diámetro del exterior del resorte o el interior, cuál es el ángulo de paso, su longitud libre,
Todos esos detalles son factores que hay que calcularlos en su debido momento porque son variables que intervienen en el proceso de diseño. Y aquí aparece un resorte, por ejemplo, que está representado de esta manera, como haciéndole un corte, digamos, transversal acá, en el sentido vertical. Entonces me quedarían así, digamos, ¿no? El resorte está fabricado con alambre de acero, un alambre que tiene un cierto diámetro y me quedan de esta manera. Si ese resorte es a la compresión, entonces estoy aplicándole una fuerza aquí abajo o aquí arriba, digamos, y por este lado se supone que tengo yo un apoyo y por lo tanto hay otra fuerza aquí. Y aquí también tengo, al aplicar esta fuerza, esto tiende a girar y se produce un torque. ¿Ya? Entonces, estas dos variables, el esfuerzo y el torque, también son elementos que intervienen en el proceso de diseño. Bien, aquí a ver, para que lo veamos más fácil, estaba muy desfasada. Esto de acá es una vista o una presentación más bien de los resortes, no con esta misma simbología, pero muy parecida a ella. Vamos a utilizar, por ejemplo, dice L sub 0 es la longitud libre, L sub I es la longitud de instalación, L sub 0, L sub I. Aquí vamos a poner nosotros L0 es la longitud de operación y LS es la longitud cuando el resorte está totalmente comprimido. Entonces, fíjense que acá la fuerza la que tiene es 0, no hay ninguna fuerza. Aquí tengo una fuerza de instalación, aquí tengo una fuerza de operación y aquí tengo una fuerza de longitud comprimida. Y aquí tengo la elongación del resorte desde la longitud libre hasta la longitud de instalación, desde la longitud libre, esto de acá, hasta la carga de operación y desde la longitud libre hasta la longitud comprimida. Estas son las elongaciones del resorte. Más o menos con la forma es la misma que vamos a ver, pero la nomenclatura es otra. Estamos utilizando aquí F sub 0, aquí F sub S, aquí L sub 0, y en lugar de Y utilizo la letra F sub 0 minúscula, que ustedes lo van a poder ver en las fórmulas. Y aquí me puedo calcular, este factor K es la constante de resorte, que viene a ser la fuerza, el incremento de la fuerza sobre el incremento o el decremento de la longitud. Bien, seguimos con uniones remachadas. Los remaches eran uno de los elementos más utilizados antiguamente. Se utilizaba en todo lo que es barcos, aviación, estructuras metálicas en las armazones de las calderas que se utilizan en las industrias. Pero últimamente con el desarrollo de la soldadura ha hecho que los roblones, es otro nombre que reciben los remaches o roblones, se utilicen un poco menos, digamos, ¿no? Los remaches yo lo puedo asimilar o puedo compararlo con su ensamble como una unión por medio de pernos. Aquí el ejemplo que está mostrando es
una unión por medio de perno, pero que viene a cumplir la misma función en el caso del remache, con la salvedad de que el remache es una unión fija que no se puede recuperar, y aquí el perno sí lo puedo desmontar, ¿no? Pero tendría, digamos, aquí sería, si fuera remache, esto de acá sería el remache, esta de acá son los elementos que voy a unir, y obviamente el agujero, y aquí en lugar de tener la tuerca tendría la cabeza remachada. Lo puse acá esto porque en el procedimiento de diseño de las uniones que están sometidas a la tracción, se hace el mismo procedimiento de diseño, ya sea que yo tenga remaches o que tenga perno. Bien, aquí tenemos una definición. Se llama remache a una pieza de sección transversal circular de acero dúctil forjado. Vuelvo a decir aquí, el tema de los materiales es una potestad que tienen que saber, digamos, ¿no? Aquí está hablando en general, digamos, ¿no? De un acero dúctil, pero hay varios tipos de acero que cumplen esta condición. Para unirse entre sí varias piezas de acero. El remache se fabrica con una cabeza especial que se denomina cabeza manufacturada. Ya se aprobó en el consejo de que todos los docentes tienen que hacer una nivelación con su avance que han tenido, y que bueno, todo el mundo sabía de que todos los que tomaron exámenes no se tomaba en cuenta, no tienen validez para la nota, y como algún interés o básicamente algún interés de los estudiantes es de que cómo se garantiza de que va a haber nivelación, propusieron de que en el transcurso del mes de agosto no se tome exámenes, es decir, exámenes parciales, ¿no? Quiere decir de que los exámenes van a empezar esto oficialmente en la primera semana de septiembre. Esa semana yo tomaré el primer parcial y le voy a tomar a todos, salvo que alguien quiera que le tome antes. Vamos a proceder de esa manera. Y obviamente que el mes de septiembre y el otro será ya en octubre, los otros dos exámenes, ¿no? O sea que hasta octubre tenemos que tener todo el avance completo para poder tomar los exámenes que restarían, digamos. Como una forma entonces de garantizar de que los docentes hagan la nivelación, los estudiantes en la facultad pidieron de que los exámenes recién empiecen en el mes de septiembre. Es decir, que todo este saldo que tenemos de julio y de agosto nos dedicamos a avanzar, y luego vienen ya los exámenes, ¿no? Parciales, no así los controles de lectura. Y vuelvo a decir, yo la programación de las clases que lo puse hasta el 23 de octubre, que es hasta cuando tomaría los exámenes, están en ese link, y todos los días que tenemos clases tendrían que entrar a través de ese link, y vamos a entrar a la clase correspondiente. Bien, entonces vamos a continuar, y estábamos en lo que es remache.
No sé si ven bien esta pantalla, ¿sí? Sí, se ve bien en tamaño normal, si no en la maximizada. Aquí se ve mejor. Sí, sí. Bien, otra cosa que le voy a recomendar es de que para la parte de la evaluación, también todo va a ser por este medio. Ya veremos cómo confeccionamos las preguntas. Y lo más probable es que, ya les había comentado, ¿no? Que sean preguntas analíticas. Vale decir que pueden tener, en alguna situación, pueden tener su apoyo ahí, como ser alguna tablas, bibliografía, pero tienen que tener todos habilitadas sus cámaras sus cámaras por el medio en el que están comunicándose, y tienen que estar con su nombre correcto que tiene, ¿no? Veremos ya otros medios para controlar, que estamos en proceso de asimilarlos también, porque no estábamos preparados para hacer las evaluaciones por este medio, pero dada la situación, ya está determinado que va a ser de esa manera, salvo que el Estado indique lo contrario, que diga, digamos, garantizamos la salud y que ya no va a haber contaminaciones o contagios, como quieran llamarlo, y que sí podemos pasar clases presencialmente. En ese caso cambia la situación, pero todos los conocedores del tema creen que esa situación recién podría darse en el mes de octubre o a fines de septiembre. Por Por lo tanto, 2021. bueno, los magos van a decir también que puede ser en el 2022, no sé, pues, pero no. Por eso estoy diciendo, mientras no haya una declaración oficial, esto sigue siendo virtual. Bien, aquí vamos a ver entonces el proceso de remachado. Se puede realizar en caliente, pero normalmente para remaches pequeños, obras pequeñas, es decir, que podemos hablar de cosas domésticas, digamos, que realicen en un taller, se realizan en frío. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar los remaches Pip-Pop, que utiliza una remachadora, pero los remaches son de aluminio o son de plomo, digamos, son de materiales blandos. Y si son remaches también de acero, pero de un espesor muy pequeño, se puede realizar también el remachado en frío. Pero cuando son remache de 1 pulgada, 3/4 de pulgada, ya necesito calentarlo, y una vez que se lo calienta al rojo vivo, poder aplicarle una máquina, ya sea hidráulica o una máquina neumática, o a golpes, como por ejemplo un martillo, ¿no? O sea, antiguamente era a través de los golpes, digamos, de martillo, pero actualmente se está simplificado esto y se utilizan máquinas especiales. Bien, para poder realizar el remachado, primero se perfora la chapa que yo voy a unir, las chapas que voy a unir, se coloca el remache, ya sea en frío o caliente, en la perforación, y se conforma la otra cabeza tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí tengo
las dos piezas que voy a unir y las dos están con su perforación. Este es el remache. Entonces, esta es la cabeza manufacturada. El agujero de las piezas tiene que ser levemente inferior o más bien superior al diámetro del remache para que pueda entrar libremente. Una vez que se coloca el remache, se procede al remachado acá. Esta es la cabeza remachada, que lo puedo conseguir golpeando o lo puedo conseguir por medio de una herramienta. Para que esto no se mueva, pues ya las piezas están debidamente montadas o aseguradas por medio de alguna herramienta, ¿no? De tal manera que el remachado ya terminado queda de esta manera. Si ustedes se fijan, salvo que uno pueda ver y mirar aquí en la cabeza de remache, no sabría cuál es la cabeza manufacturada o la cabeza remachada o estampada. Entonces, algunos, para poder diferenciarlo, en la cabeza del remache lleva, digamos, alguna inscripción que viene de fábrica. Y así yo puedo saber cuál es, digamos, ¿no? Aquí tienen ustedes una herramienta que se utiliza para remachar. Esta es una pistola remachadora. Y bueno, es una pistola neumática. Aquí tiene su entrada para el aire. Y bueno, o procede, digamos, en este caso, extrae la parte del remache y forma la cabeza. Esta es muy parecida a las mecánicas que hay, las manuales, pero que son para remaches de muy espesores muy bajos, digamos, ¿no? Bien. Los remaches tienen diferentes formas. Tienen, por ejemplo, la cabeza avellanada, cabeza en forma de hongo, y la forma en que quedan, digamos, terminados. Aquí tenemos los remaches huecos y el remache tipo cabeza de hongo. En general se pueden clasificar, dicen, dos categorías: por el tipo de carga que resisten y por la forma de remache. Por el tipo de carga se tienen los remaches de carga axial y los remaches de carga excéntrica. Y por la forma de la cabeza del remache tenemos los remaches de cabeza semiesférica, avellanada, remaches huecos, remache de cabeza tipo hongo. Normas para el diseño de uniones remachadas. Es bueno que ustedes lean las normas. Tenemos la ASME, la ACTM, porque de ahí van a salir algunas informaciones de las características de los remaches. Las normas ASTM también me identifican los tipos de materiales, ¿no? Entonces, el ASTM es un acero estructural, por ejemplo. El ASTM A141, el ASTM A195 o A502. Aquí dice son aceros de alta resistencia. La norma DIN también se puede revisar los códigos 660, 124 y 123. Son los materiales que se utilizan para los remaches. Ahí me podrá indicar la norma esa, cuál es el esfuerzo al punto de cedencia, cuál es el esfuerzo al punto de la rotura, que son las variables que utilizo yo para mi diseño, que intervienen más bien en el diseño. Cálculo de resistencias o cálculo de resistencia de piezas simples. Para el cálculo de uniones remechadas o atornilladas, fíjense que aquí estoy utilizando indistintamente ya el término, por eso se lo había mostrado que
cómo quedaba una unión empernada y una unión remachada, aunque sus procedimientos son totalmente diferentes. El cálculo de uniones remachadas o atornilladas para su estudio se basa en la teoría elemental de la cortadura. Estos conceptos ustedes tienen que haberlos escuchado en resistencia de materiales. Si se trata de materiales metálicos, los medios de unión comúnmente empleados son remaches, pernos y soldadura, ¿no? O sea, estamos haciendo una relación general, digamos, de las piezas que fallan a la cortadura, dependiendo del tipo de unión que tenga. De hecho, lo nombro acá la soldadura porque cuando hagamos en los ejemplos de diseño, yo podría utilizar un sistema de unión por medio de remache, por medio de soldadura o por medio de pernos que me van a producir el mismo efecto, y el análisis vendría ya a ver cuál me sale más económico, cuál es más garantizado, cuál me va a soportar mejor las cargas, cuál va a tener mayor duración. Es un análisis del diseño ya, ¿no? O sea que incluyendo, digamos, lo que se conoce como un factor de seguridad. Mientras tanto, nosotros hacemos como un prediseño, o también se conoce como un diseño en borrador, que después uno lo revise ese diseño y llega, digamos, a tener un diseño final. Las uniones con pernos tienen poca aplicación y las uniones por medios adhesivos se encuentran aún en fase experimental. Entonces, las más comunes son las por remache, por soldadura, las con pernos también, pero los que son con adhesivos todavía, al menos en nuestro medio, son de uso experimental. Las uniones remachadas se llevan a cabo mediante piezas denominadas roblones o remache. Volviendo a describir lo que es un remache, un elemento de unión que está formado por una espiga cilíndrica llamada caña, uno de cuyos extremos tiene una cabeza esférica bombeada o plana llamada cabeza de asiento, que es la cabeza que le decía la manufacturada. El remache se introduce calentándolo. Aquí nos estamos refiriendo a remaches que son, digamos, de mayores, digamos, a media pulgada o 3/4 pulgada, calentándolo previamente entre 950 grados, al rojo vivo si quieren, en un agujero efectuado en las piezas a unir ya con anterioridad, y se golpea bien con un martillo neumático o máquina roblonadora de presión, y en el otro extremo se golpea en el otro extremo para formar una segunda cabeza llamada la cabeza de cierre o la cabeza remachada, con lo cual se asegura la unión. Aquí tenemos una vista, digamos, de los elementos de eso. Este sería una pieza que yo estoy uniendo, esta sería la otra, que tiene un espesor E1, tiene un espesor E2, tienen el agujero y aquí ya está totalmente remachada. Están remachadas las piezas y solamente se muestra el diámetro de uno que vendría a ser el diámetro del agujero y este otro diámetro D que vendría a ser el diámetro del remache. Normalmente hay poca diferencia entre esos dos diámetros y aquí tenemos que esas piezas están sometidas a la tracción. Estas piezas lo someto a la tracción, es decir que hay una fuerza P, una carga P a la que están sometidas. El diámetro D1 de la caña del roblón o remache se hace ligeramente inferior al diámetro del agujero, con objeto de facilitar la introducción del remache.
No obstante, dicen el cálculo, consideramos el diámetro del taladro, el diámetro D del taladro, es decir, el diámetro del agujero, pues se supone que después del remachado y enfriamiento posterior, la caña de remache llena completamente el agujero. Las uniones empernadas, atornilladas, se llevan a cabo mediante piezas denominadas pernos. Estoy haciendo aquí la descripción de ambos casos porque en los ejemplos de aplicación vamos a ver indistintamente que yo puedo utilizar pernos o remache. Un tornillo es un elemento de unión formado por una espiga cilíndrica llamada caña. Uno de los extremos tiene una cabeza de forma normalmente hexagonal y el otro extremo es roscado. La unión se forma introduciendo el perno en un agujero efectuado en las piezas a unir y colocando en el extremo roscado una tuerca con su arandela correspondiente. Las dimensiones de los pernos vienen definidas por las distintas normas que se regulan su uso en los diferentes países. Vuelvo a hacer mención de la norma que se utiliza para identificar a los pernos y a los remaches. Y aquí le nombra una que ustedes lo pueden ver. La suma de los espesores de las piezas a unir es función de la longitud del vástago del perno y está definida por las normas. En las uniones con pernos resulta interesante en estructuras desmontables. Ya sabemos que las de los remaches son para aquellas que no se pueden desmontar. Si queremos ver una diferencia entre una unión desmontable y una que no es desmontable, se podría decir de que aquellas desmontables son que se pueden desarmar y eventualmente se podría reutilizar, digamos, el elemento. Las uniones que no son desmontables o uniones fijas son aquellas en las cuales no es que no se pueda desmontarla, ¿no? Sino que el elemento de unión, para poder desmontarlo, tengo que romperlo. Y en ese caso, ese elemento ya no puede ser reutilizado. Si la unión es permanente, se suele fijar la tuerca bien con un ligero recalado de la parte saliente de la espiga, matando el filete de la rosca con un punto de la soldadura. Es decir, ya son acabados mecanizados que tienen los pernos, como le mostraba en los remaches, que son cabeza tipo hongo y cabeza tipo avellanada, que es para que entren en un agujero, digamos. Y esta es la forma en la cual tenemos los remaches. Por lo general, los pernos se clasifican en pernos ordinarios y pernos calibrados o de grado, según sus características geométricas y de colocación, dice, ¿no? Los pernos ordinarios se permite una holgura de hasta 1 milímetro entre el diámetro de la caña y el del agujero, y en los pernos calibrados ambos diámetros deben coincidir, es decir, que entran más o menos a presión. La elección del diámetro D, el diámetro de los elementos de unión, es función del espesor. Es decir, yo voy a unir dos chapas que tienen espesores de, vamos a decir, de 10 milímetros. Esta es una idea que me da el tamaño del agujero o el tamaño del diámetro que debo tener yo. Si yo conozco el espesor de las chapas
vuelvo a decir, 10 milímetros. Aquí las unidades del diámetro y del espesor están en centímetros. 10 milímetros sería 0,1, ¿no? Entonces, la raíz de 10, o más bien la raíz de 0,5 menos 0,2, me indica el diámetro más o menos aproximado que yo debería de tener en mis chapas. Es decir, el diámetro del agujero, como dice, el diámetro del agujero debe ser muy similar al diámetro de los elementos. Aquí me permite orientarme, digamos, a cuál va a ser mi tamaño. Vuelvo a decir, cuando yo conozco el espesor de las chapas que voy a unir, puedo aproximar el diámetro de los elementos con esta fórmula. Nosotros lo vamos a calcular. Esta es una orientación que me dan los fabricantes. Y aquí tengo otra característica. La suma de los espesores de las piezas unidas será menor que 4.5 veces el diámetro para roblones y pernos ordinarios y menor que 6.5 veces el diámetro para pernos calibrados. Si el diámetro lo tengo en centímetros, multiplico por 4.5 y voy a tener la altura máxima que debe tener el espesor de las dos chapas. La suma de los espesores de las piezas unidas será menor que 4.5 veces de pernos ordinarios y 6.5 para pernos calibrados o remaches calibrados. Las posibles causas de fallo de una unión remachada o empernada se resume en la siguiente figura. Es decir, esta es la forma en que yo tengo mi unión. No le miren todavía su rotura que tiene. Y aquí tengo 4 motivos de fallo que pueden tener. Ya sea que yo tenga aquí, ya sea que este sea un remache o un perno, que lo estoy utilizando para la misma función. Las 4 posibles fallas que puede tener cuando están sometidos a la tracción. Fíjense que aquí tengo esta fuerza que va para este lado y esta que va para este otro lado. Y están sometidos entonces a la tracción. Bien, voy a terminar de explicar esto de acá y vamos a quedar ahí para que la siguiente clase podamos entrar a la parte de... A ver, en la siguiente clase termino yo explicándoles los conceptos teóricos que me faltaría ya más avanzar. Remaches, entraríamos a soldadura, que ya lo vamos a ir haciendo con ejercicio. Bien, entonces ustedes pueden fijarse en esta lámina de acá y tiene 4 motivos de falla. Una de ellas es la rotura, fíjense, se ha deslizado la chapa superior respecto a la chapa inferior y el remache se ha cortado justamente en esta parte de acá. Se ha roto. O sea, el primer punto de falla de esta unión es por la rotura del remache. La siguiente falla que tienen ustedes acá es, si se fija aquí,
queda un leve espacio. Se ve este cuadradito que no está... Ahí, digamos, quiere decir que ahí se puede aplastar el remache, se puede entrar el remache a ese agujero. Entonces la siguiente falla sería por aplastamiento de remache o por compresión. La otra falla es debido a la rotura de la chapa. Fíjense que aquí el remache quedó en su posición, pero esta chapa se ha deslizado hacia la izquierda en este caso. O sea, es por la rotura de la chapa. La siguiente falla es debido a, fíjense en esta parte de acá, es decir, lo que se ha hecho, la chapa, se ha desgarrado la chapa, en la cual puede tener un juego en este sentido. Es decir, puede venir, y digamos así, digamos, ¿no? Si se afloja acá, entonces tiene una holgura y ya no va a trabajar bien, digamos. Estos dos tipos de falla, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, si yo cumplo las normas como las que indicaba en líneas arriba, de que el diámetro del agujero tiene que ser, por ejemplo, igual a la raíz cuadrada de 5 veces e menos 0,2, y que si yo utilizo pernos ordinarios, el espesor de estas chapas no debe pasar de 4.5 veces el diámetro. Entonces, yo estoy más o menos garantizando de que esto no se va a romper, al igual que este de acá. Pero además hay otro aditamento que lo vamos a ver más adelante, y que es la distancia que deben tener entre agujeros. Porque aquí estamos mostrando un solo remache, pero yo puedo tener 2 remaches o 3 remaches. Bien, lo vamos a dejar ahí y después le entro a escribir en detalle, digamos, de cada una de los motivos de falla, y que ya vienen con la fórmula. Entonces, pueden ir leyéndolo, ustedes lo tienen ahí en la presentación que les he dejado ahí. Si acaso yo le voy a introducir alguna cosa o le voy a complementar a esto, lo voy a volver a colocar nuevamente en la plataforma, y entonces lo dejamos ahí la clase para que yo creo que para la siguiente clase podemos terminar esto de acá, los conceptos teóricos en general, para poder entrar a resolver los ejercicios. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene que hacerla rápidamente antes que se acabe el tiempo. Ninguna, ingeniero. Nada, nadie tiene pregunta. No. Bien. Me imagino que aquí han entrado todos los que no vinieron nunca. Ya voy a ver los reportes de asistencia yo en la plataforma, y veremos a ver cómo vamos a valorar, digamos, su participación. Bueno, en todo caso, el que participe pues va a tener sus dudas más claras o más oscuras, y va a poder, digamos, encontrar la solución a los problemas que vamos a plantearles ahí, ¿no?
Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, lo dejamos ahí y continuamos el día viernes. Ya está la fecha, está programada, lo único que tienen que hacer es entrar, creo que es el mismo